Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Ya. Hoy día nos han encargado de revisar con ustedes dos temas. El primero es la historia clínica neurológica y el segundo tema es la región endocraniana y espinos meniscos. La historia clínica neurológica es el corolario, la síntesis, la parte final de todo un proceso de conocimiento que ustedes tienen a través de los 5 primeros capítulos. Disculpen, 6 primeros capítulos. Este séptimo capítulo no hace más que volver a incidir, volver a valorar y volver a aclarar algunos conceptos de lo que es la historia clínica en general. Pues bien, en la parte de la historia clínica neurológica vamos a tener en cuenta casualmente esto de la parte general. Vale la pena decirles previamente que la historia clínica, tal como la hemos aprendido en forma académica, y el examen de cada uno de los segmentos del cuerpo para las diferentes especialidades que ustedes están aprendiendo, siempre termina con un estudio, una valoración neurológica. Sea cual sea la especialidad, siempre tiene que tener una valoración neurológica. Y por lo tanto, esta tiene que ser hecha tal y conforme se les ha enseñado en los demás segmentos, sistematizada, básicamente, ¿no? Cuidadosa y prolija, o sea, amplia, ¿no? Los datos del paciente tienen que ser tomados en cuenta de acuerdo al momento en que se lo dicen y en relación al mecanismo fisiopatológico que ustedes van deduciendo de esta historia clínica. Acá les he colocado nuevamente la definición de historia clínica, ¿no? En general, los términos ya por ustedes aprendidos, médico-legal, es un documento médico-legal, y en el cual se colocan todo lo que ha acontecido en la enfermedad de un paciente. En este caso, los datos son psicobiopatológicos. El término psicobiopatológico encierra casualmente todos los elementos necesarios que nosotros podemos definir en relación a ello. También dicen que la historia clínica es el arte de ver, oír, entender y descubrir la enfermedad humana. Es muy cierto porque la medicina, además de ser una ciencia, y una ciencia no exacta, sino de aproximación, la medicina también tiene un componente de arte. El arte significa que el médico tiene que aprender y en forma muy personal, muy de él mismo, a conversar con el paciente. Y al conversar con los pacientes, básicamente lo va a hacer con un esquema previamente estructurado, los mecanismos fisiopatológicos de los síntomas y signos. Pero el arte casualmente está en eso, en saber extraer en forma adecuada los síntomas y signos de un paciente. No es fácil, muchas veces ustedes ya lo han intentado hacer con sus pacientes. Ya estamos en el 7º capítulo y por lo tanto ustedes tienen la experiencia buena, fructífera, y también seguro tienen esa experiencia anómala, un poco tímida, de lo que es conversar con un paciente. Y cómo estos seres humanos que tienen problemas de enfermedad pueden ser escuchados o no por nosotros y muchas veces ser acompañados por una tercera persona en la que la anamnesis se vuelve indirecta o mixta. Pues bien, ese es el arte. Hay que recordar la historia clínica, tiene tipos de ella en la que se hace la sustancia de algunos elementos de la historia clínica más que en otros momentos. Por lo tanto, ejemplo, tenemos la historia clínica de emergencia, tenemos la historia clínica de consultorio externo y tenemos la historia clínica de hospitalización. La gran mayoría de ustedes ha aprendido a hacer la historia de hospitalización. No tiene casi variantes desde el punto de vista estructural con las otras dos historias, de emergencia y consultorio externo, pero sí tiene diferencia en el sentido de cómo tengo la necesidad y la obligación de captar los síntomas y signos necesarios para llegar a un diagnóstico. También existe la historia clínica que se hace en visita domiciliaria, también existe el que se hace en un paciente que está yendo en la ambulancia, ¿no?
o mediante un procedimiento intervencionista en la cual de todas maneras tenemos que conversar con el paciente. Muchas veces habrán visto ustedes, sobre todo en accidentes y traumatismos que han sufrido los pacientes, en que el mismo está siendo valorado y evaluado en la ambulancia, y esto sirve para poder trasladar la información hacia el hospital para que preparen lo necesario para recibir al paciente, desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista de exámenes radiológicos de laboratorio o desde el punto de vista estrictamente de la medicina interna. Entonces la historia clínica dentro de una ambulancia con un paciente o su acompañante es importante recordar. Lo que hemos aprendido a través de estos capítulos es hacer la historia clínica de un paciente de mediana edad, de una persona adulta en la gran mayoría de los casos. Pero, así como los síntomas y signos cambian en relación a los polos de la vida, o sea, cuando se es niño o cuando se es edad avanzada, igualmente la historia clínica tiene sus elementos necesarios en relación a estos hechos. Acá, para recordarles lo que han hecho ustedes en semiología general y todas las partes de la historia de los capítulos que anteceden, ¿no? Y cómo la historia clínica nos sirve para valorar un problema médico, un síndrome, ¿no? Este problema médico o síndrome puede ser de lo más básico hasta lo más complejo. Yendo a la neurológica, a la historia clínica desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de la enfermedad del sistema nervioso, hay que tener en cuenta que la misma nos sirve para detectar presencia o ausencia de algunos trastornos de la esfera neurológica. Nos sirve para localizar el grado y la extensión de la lesión. Cuando hablamos de extensión de la lesión, estamos hablando generalmente a la valoración de la parte motriz neurológica, ¿no? Nos sirve para establecer un diagnóstico desde el punto de vista etiológico y fisiopatológico de la lesión. En esta primera parte, en lo que es introducción a la clínica, ustedes están en la obligación de manejar los mecanismos fisiopatológicos ya aprendidos anteriormente y llegar a reunir los síntomas y signos para hacer síndromes. En el siguiente curso, que ya está próximo a llevar más adelante, van a hacer la parte de diagnóstico diferencial de enfermedad. También la historia clínica neurológica, en este capítulo 7, nos sirve para orientar finalmente qué tipo de tratamiento, qué tipo de acciones vamos a tener con este paciente neurológico. Y en neurología mucho se nos pide, y una vez hecho el diagnóstico, digamos qué pronóstico le va a llevar a esta persona, cómo es que el grado de limitación funcional, motora o sensitiva va a ser de tal forma que puede invalidar al paciente de forma permanente o que necesita acciones de recuperación hasta lograr su total fortalecimiento. Entonces, miren ustedes los 5 puntos previos que nos obligan como propósitos a tener a través de una historia clínica. La historia neurológica, mucho en ella, en la parte anamnésica inicial del tiempo de enfermedad, es muy importante tener mucho cuidado cuánto tiempo lleva una lesión neurológica. Puede ser desde minutos, puede ser de 1 hora, puede ser de 2 horas, puede ser 5 horas, puede ser de un día, puede ser de varios días. El hecho fundamental está en que de esto depende de que haya mejoría en el paciente o que suceda elementos de juicio más adelante de pronóstico. Ok, entonces, en una anamnesis neurológica es importante valorar y tratar de precisar en lo más posible que sean
el tiempo del proceso, porque de los tiempos del proceso depende no solamente el diagnóstico, sino el pronóstico. En la historia neurológica es así. Recordarles que la entrevista en los elementos neurológicos, en una historia neurológica, puede ser directa o puede ser indirecta. En este caso de neurología, en elementos neurológicos, semiología neurológica, ustedes se van a topar con pacientes en que la gran mayoría de veces la anamnesis va a ser indirecta o mixta. Muy pocas veces va a ser directa por los hechos propios de limitación funcional que tiene el lenguaje del paciente, los movimientos del paciente. Por lo tanto, la anamnesis neurológica es un hecho importante decirles que primeramente indirecta o mixta, no directa. La identificación del paciente, ya ustedes lo conocen, ya han hecho la memotecnia, solamente los estoy colocando acá, lo más importante de lo que nos interesa, de toda la parte de filiación sobre todo. En los antecedentes, dentro de una historia neurológica, es interesante hacer hincapié en los familiares, en los elementos que nos ayudarían a buscar un diagnóstico desde el punto de vista de los elementos genéticos, desde el punto de vista hereditario. Pacientes cuyos familiares, padres en línea directa, han tenido convulsiones, han tenido el petit mal o el gran mal. Hay particularidades que también van a llevar a este paciente a tener procesos convulsivos, sin tener que tener problemas de traumatismo infeccioso o tumoral. Entonces, en estos casos hay que preguntar, ser incisivos en las valoraciones familiares. En la parte personal patológicos, lógicamente que sí. Las enfermedades neurológicas muchas veces son el corolario, la parte final de enfermedades sistémicas de otros órganos. La diabetes mellitus, un problema endocrinológico, un problema de valoración que ustedes han aprendido, puede conllevar finalmente, y al hacer búsqueda de atención médica, las neuropatías diabéticas. El paciente muchas veces no viene por su problema diabético, que está silente, caminando, 10, 15 años. Viene porque hay limitación funcional de los miembros inferiores o las articulaciones por pérdida de la sensibilidad. Y nosotros tenemos que valorar casualmente que ese problema neurológico de la pérdida de sensibilidad sea un problema neuropático. Y ese muchas veces es el debut de un problema metabólico, endocrinológico, como es la diabetes. Miren ustedes, no es que se presente con la polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso y prurito que conocemos en la diabetes. Muchas veces el paciente viene por problemas neurológicos, neuropatía diabética. Y ese es el debut. La parte silente de todo el proceso ha sido así, de tal forma que viene por los problemas de complicaciones. Los ginecobstétricos es muy importante. En caso de pacientes femeninas, ustedes saben que los traumatismos neurológicos que si sufre un paciente es altamente elevado en pacientes mujeres. ¿No? El gran problema neurológico a partir de un sangramiento a nivel de la hipófisis, que se llama síndrome de Sheehan, puede conllevar a problemas neurológicos. Entonces, miren, haciendo unidad clínica de todo lo que están aprendiendo ustedes, es importante valorar el problema neurológico. Decíamos que los antecedentes heredofamiliares había que tener en cuenta muy puntualmente y en línea directa, ascendentes, fundamentalmente, ¿no? Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Doctora, antes los padres no hablaban mucho de los familiares. Al revés, digo yo. Los padres orientaban a los hijos porque estaban más pegados a los hijos, ¿no? Que contaban sus historias familiares dentro del contexto casualmente de problemas
de enfermedades previas que han tenido abuelos o sus bisabuelos, en este caso sus tatarabuelos de ustedes. Entonces podemos llegar en problemas neurológicos a encontrar problemas patológicos en forma ascendente, en línea ascendente, en los familiares y miembros de la familia. Todo esto, ¿para qué? Para determinar los factores de riesgo. Todo lo que les digo nos permite determinar los factores de riesgo en enfermedades, no solamente las neurológicas, sino de todos los procesos que hemos conversado en estos 6 capítulos previos. ¿Qué problemas específicamente hay que recordar por preguntar en estos hechos? Convulsiones febriles, epilepsias, enfermedades neurológicas, enfermedades crónicas degenerativas, como les decía yo, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial familiar, y todos los elementos que pueden llevar a enfermedad vascular crónica. Problemas psiquiátricos, enfermedades neuromusculares, trastornos tiroideos, todos estos elementos, si recordamos, nos permitirán preguntar. Siempre les he dicho a los alumnos que cuando hacemos la anamnesis hay pregunta abierta y pregunta cerrada. La pregunta abierta invita al paciente a conversarlo de su problema o a sus familiares, es simple, ¿no? ¿Por qué está hospitalizado? ¿Qué sucedió con su salud? Si es en consulta ambulatoria, ¿a qué se debe su visita? ¿En qué la puedo ayudar? Si es en emergencia, ¿qué sucedió para que tenga el problema en este momento de sangrado por la nariz, de fictas? ¿Qué ha sucedido para que usted no pueda movilizar su hemiscuerpo? Veo que no puede movilizar los miembros inferior y superior derecho. Preguntas, ¿no? Abiertas. Invitan al paciente a contarnos desde su punto de vista las enfermedades. En una segunda parte vienen las preguntas cerradas. Cuando yo ya no puedo estructurar síndromes a partir de lo que me cuentan, en este caso síndromes anamnésicos, ya tengo que entrar a hacer preguntas cerradas, buscando desde mi conocimiento básicos de toda la carrera que he tenido, ¿no?, los elementos fisiopatológicos que me orienten a poder estructurar síndromes. La primera parte es simple, cualquier hijo de vecino lo puede hacer. La segunda parte necesita el conocimiento de cada uno de nosotros de los mecanismos fisiopatológicos de los síntomas y signos. Si no lo recordamos, nos vamos a quedar en preguntas abiertas, y con preguntas abiertas muy difícilmente vamos a poder hacer el diagnóstico en una primera parte de síndromes y en una segunda etapa de diagnóstico diferencial de enfermedad. Ese es el hecho por el cual nosotros hablamos de una estructura adecuada de la historia clínica. En los datos generales, la vivienda, no olvidar todo lo que se le ha dicho, en los datos generales, ya cuando hablamos de enfermedad neurológica hay que preguntar por deportes, hay que preguntar por inmunizaciones. Recordemos que hay enfermedades de la niñez, las enfermedades eruptivas, que pueden desencadenar en el tiempo enfermedades neurológicas. El sarampión, la varicela, pueden terminar siendo problemas neurológicos, independientemente de los virus de la poliomielitis, que de todas maneras es un problema de segunda neurona. Ya van a revisar ustedes primera y segunda neurona. Hechos del tabaquismo, el alcoholismo y la toxicomanía pueden conllevar a enfermedades neurológicas. Sí, muchas veces el paciente no viene por la intoxicación alcohólica, sino viene por los problemas degenerativos de ese alcoholismo crónico por el que está pasando. Los trabajos pueden ocasionar problemas neurológicos. Los pacientes que de una u otra forma se dedican a fumigar, agricultores, gente que trabaja en la chacra, no se cuidan adecuadamente, no se protegen adecuadamente, y en el tiempo o inmediatamente después de haber usado insecticidas altamente tóxicos, barbitúricos, pueden condicionar problemas neurológicos. Entonces tienen ustedes, todo ello es importante. Y la alimentación, dieta animal, dieta vegetativa, que puede conllevar
a hipersensibilidad alimentaria. Hay mucha gente que no soportan los mariscos, no soportan el camarón, rápidamente hacen procesos neurológicos, además de hacer problemas generales. Entonces, es importante preguntar desde el punto de vista neurológico todos los puntos que estamos colocando. En los patológicos, en un paciente neurológico, en el cual veamos que el problema neurológico, no olvidar las hospitalizaciones, no olvidar las enfermedades de la infancia, enfermedades no quirúrgicas, accidentes, traumatismos, fracturas, transfusión de sangre, alergias, incapacidades. Todo esto ha sido colocado en la historia clínica general que se les ha estado enseñando, pero desde el punto de vista neurológico, el paciente que tiene signos y síntomas neurológicos, es importante incidir en estos elementos de juicio que estamos conversando. Miren ustedes. Haciendo un recuento, convulsiones febriles, ya saben ustedes, pacientes que han tenido por encima de 40 grados centígrados llegan a hacer convulsiones, y son niños con mayor razón, los traumatismos encefalocranianos, los accidentes cerebrovasculares, las neoplasias. Las neoplasias pueden dar metástasis al cerebro. Muchas neoplasias pueden dar metástasis al cerebro. El cáncer pulmonar puede dar metástasis al cerebro. Y no debuta con problemas de tos montices, sino debuta con problemas neurológicos. La drogadicción, que ya lo hemos dicho, y las infecciones generales que terminan siendo, en ese sentido, problemas. Los antecedentes químicos textos, que ya lo hemos conversado, les he colocado para que recuerden los antecedentes en la semiología general. Información sobre los embarazos en pacientes que han tenido problemas de enfermedad de síndrome de Sjögren, por decirles, con problemas neurológicos asociados, ¿no? Los métodos anticonceptivos. Los anticonceptivos orales, de una u otra forma, pueden condicionar posteriormente problemas neurológicos. Pueden condicionar sangrados, los mismos que producen un accidente cerebrovascular, y el accidente cerebrovascular causante de los problemas neurológicos. Entonces, el uso de métodos anticonceptivos es importante. La enfermedad actual, no olvidar casualmente, ¿no?, en este hecho, los síntomas y signos. Hay un gran número de síntomas y signos que les he puesto al final del siguiente tema que vamos a revisar, en el cual cada síntoma y signo desde el punto de vista neurológico tiene un desarrollo de definición. Es importante que ustedes vayan revisando. Recordarles que la enfermedad actual tiene que ser el centro de la historia. La parte más importante de la historia clínica es la enfermedad actual. La parte más importante de la historia clínica es la anamnesis. La parte más importante de la anamnesis es la enfermedad actual. Por lo tanto, historia clínica, enfermedad actual. La misma que tiene que ser, le vuelvo a colocar acá, una narración lúcida, o sea que pueda ser entendido por el que lo lee, sucinta, que sea específica, y cronológica, que es lo más importante, que los detalles de los procesos mórbidos de síntomas y signos hayan sido hechos de tal forma de que vayamos desde el primer momento hasta el último momento antes de ser visto por el médico. En la enfermedad actual vamos a relatar síntomas y signos, no vamos a relatar diagnósticos. Los diagnósticos los vamos a hacer al final. En la enfermedad actual, por decirles desde el punto de vista neurológico, que conlleva a la presencia de un paciente, es la cefalea. ¿Quién no ha tenido cefalea? De una u otra forma conocemos la cefalea. La cefalea tiene
procesos mórbidos que lo acompañen y que hacen que se clasifique. Fundamentalmente, la cefalea es más llamativa en el sexo femenino que en el varón. ¿Qué cosa es? Es un dolor percibido en la bóveda craneana que constituye uno de los motivos más frecuentes de consulta al médico general, y solo el 1% de los casos reviste gravedad. ¿Eso qué significa? Que yo le debo dar importancia a este síntoma de cefalea, buscando la causa, que en ese 1% es grave porque es un problema neurológico severo que puede llevar a la muerte. Pero ese 1% es suficiente para que yo haga una buena historia clínica en relación a este síntoma. Así es. La cefalea puede ser por contracción sostenida de los músculos de la zona de la cabeza, puede producir problemas oculares por cansancio visual, o puede producir problemas cervicales que están asociadas a la cefalea tensional. Seguimos entrando a cefalea. Desde el punto de vista fisiopatológico vamos a encontrar algunos elementos que debemos tener en cuenta. La atracción de las estructuras encefálicas, las cuales pueden ser producidas por lesión intracraniana, ¿no?, que ocupa espacio. Elementos o lesiones intracranianas que ocupan espacio pueden ser dos: tumores o hematomas. Estos son graves. Un hematoma o un tumor. Este síntoma de cefalea puede deberse a cambios de presión, fundamentalmente a presión intracraniana. Puede ser producido súbitamente después de una punción lumbar. Las punciones lumbares por otras causas del problema neurológico pueden ocasionar transitoriamente cefalea. Puede haber alteraciones de los vasos. Puede haber arteritis temporal que produce inflamación. Puede producirse aumento del volumen vascular, o sea, dilatación, por causas externas, como son el alcoholismo, o el alcohol propiamente dicho, los nitritos, y en forma interna por la fiebre. Puede haber problemas por tracción. Puede haber problemas por migraña. En la cefalea, siempre que sea desde el punto de vista ya interno, puede haber irritación meningia. Y la irritación meningia puede suceder por tres tipos de problemas: infección, hemorragia, o ya como iatrogenia por radioterapia. Vamos en cefalea. La más simple de la cefalea es la cefalea tensional. De una u otra forma, todos hemos tenido cefalea tensional. Juntamente con la migraña, son las más frecuentes en lo que se refiere a cefalea. Esta cefalea tensional no tiene ningún elemento de ser hereditario. Mi papá le sufría de cefalea, yo sufro de cefalea. No era tensional, es otro tipo de cefalea, pero no tensional. Generalmente es más común en mujeres, puede producirse en cualquier época de la vida. Esta cefalea tensional generalmente es de instalación insidiosa, o sea, de forma progresiva. Generalmente tiene de carácter opresivo. La localización más frecuente de la cefalea tensional es en la zona occipito cervical, en el cuello. Puede esta cefalea tensional, estando directamente en contacto con los problemas que lo ocasionan, ser permanente durante el día. Puede producir
ser producido por el cansancio y el estrés. Cefalea tensional. Fundamentalmente la cefalea tensional, tan simple que parece, solamente pasa con el descanso, con el reposo y quizás el uso de algún analgésico básico como es el acetaminofén, pasa eso. Esta cefalea tensional al examen físico no encontramos nada. Otra cefalea, ya vamos entrando ya de mayor complejidad, es la migraña o jaqueca. Y esta migraña o jaqueca es mayormente producido en mujeres. Puede aparecer súbitamente en cualquier época de la vida. Adolescencia, juventud, y aparece el problema en la adultez. No tuvo problemas en la niñez, no tuvo problemas en la juventud, aparece en la adultez. Y para decir que esto ha sucedido, esta migraña o jaqueca en la mujer, migraña en el varón, ¿no? Es cuando se instala en tal forma que reaparece en el mes, de 1 a 4 episodios. Estas jaquecas, estas migrañas, que aparecen periódicamente, van siendo menos intensas con el pasar de los años. Va disminuyendo en el transcurso de la vida. Lo más característico es que afecta a mujeres jóvenes. No digo que solamente ellas, sino mujeres jóvenes, preferentemente. Generalmente aparece en la etapa matutina, en el día, en las tempranas horas. Es de carácter pulsátil, porque tiene su componente vascular. Generalmente tiene una localización característica hemicraniana, en mi cara y en mi cráneo, puede, derecho o izquierdo, puede estar comprometido en esta cefalea. Desde el momento en que aparece hasta que tengamos el acme, la parte más elevada de esta cefalea, es 1 hora. Le dicen el clima, y después comienza a bajar. Puede durar de 4 a 72 horas. Y una forma de mejorar al paciente de esta migraña o jaqueca es sedarlo o que duerma. Generalmente el dormir hace desaparecer